Life and Strength. Queremos saludar a todos allá en Colombia, en México, aquí en San Diego, en todas las casas de los participantes y la congregación de nosotros que no ha podido venir a la iglesia por motivos del coronavirus, ya sabemos todos. Qué bueno que estamos aquí. Primero que todo, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este servicio. Amén. Ok, inclinemos nuestro rostro, vamos a decir: Señor bendito, Jesucristo hermoso, Señor, gracias por tenernos el día de hoy aquí. Gracias por darnos palabra, gracias por guiarnos en lo que tenemos que hacer, Señor bendito. Por favor, guíanos, llévanos, no nos dejes solos, Señor. Asegúrese que nosotros estemos seguros de ti, Señor. Así es, Padre. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Danos palabra, danos sabiduría, Señor. Danos nuestra porción del Espíritu Santo que nos toca el día de hoy, Señor. Y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a empezar. Como sabemos, llevamos en los libros de la Biblia. Empezamos este año, ya terminamos con Génesis. Muchos temas, muchas cosas pequeñas que en realidad las pasamos por desapercibidas, pero leyéndolo y explicando y masticando la palabra un poco y escudriñando todo lo que está en nuestra palabra en la Biblia, nos damos cuenta que hay cosas escondidas que muchas veces no le ponemos atención, y hemos aprendido bastante. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo libro, con el número 2, que es el Éxodo, que quiere decir salida. Los dos primeros capítulos que nos toca decir el día de hoy, hablar el día de hoy con la pastora Lorena Guillén, con mi esposa, Hola. Significan un poco de la redención del Señor. No importa nosotros lo que hacemos y cómo lo hacemos, nos damos cuenta que el Señor es súper fiel y siempre está mirando por el cuidado de nosotros y siempre nos está tratando de guiar. Por eso es muy importante que nosotros le demos la entrada al Espíritu Santo, que le demos la entrada al Señor, que nos guíe, que nos lleve, que nos proteja de las malas cosas, y de ahí partimos, ¿no? Entonces voy a darle la palabra a la pastora para que empiece el día de hoy. Amén. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto. Ya sé que muchos de la congregación ya están conectados. Dios te siga bendiciendo y te siga guardando. Y hoy nos tocó a nosotros compartir acerca de Éxodo 1 y 2. Y vimos en Génesis todo el proceso, lo que hablamos al final la semana pasada, nuestra hermana María Amor y Blanquita, fue sobre José. Bueno, pues ya vimos cómo la familia de José se vino a vivir a Egipto porque era donde estaba el alimento. Cuando llegó Jacob con toda la familia, venían 70 personas, 70 familiares de José, incluyendo a sus hermanos. Pasaron alrededor de 340 años de Génesis a Éxodo, fíjate. 340 años, pues los israelitas se multiplicaron muchísimo. Y después de que pues ya falleció José y toda su descendencia, sus familiares, ¿no? Sus hermanos, llegó un nuevo rey al poder, y este rey aparentemente pues no conocía de José y pues la buena amistad que tenía con los egipcios, como él había sido gobernador, y a raíz de esto fue que el nuevo rey estaba viendo que los israelitas y el pueblo de Israel estaba creciendo muchísimo. Entonces le dio temor y dijo: ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque ellos están creciendo mucho y si se unen a uno de nuestros enemigos, pues nos van a aniquilar, ¿no? Entonces entró el temor en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezaron a oprimir a los israelitas. Por eso fue que se formaron, los hicieron esclavos. Aquí dice que los hacían hacer trabajos como de mezcla y ladrillo, como podemos ver en una de las fotografías que Kiki les va a exponer. Los hacían sufrir mucho, pues los trataban súper mal a todos los israelitas, les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. Y aún así, a pesar de cómo los estaban maltratando, se seguían reproduciendo los israelitas, seguían naciendo más y más criaturas.
¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues este rey lo que hizo fue que le dijo a las parteras, o sea, ¿te acuerdas que antes iban a las casas cuando se iba la mujer a tener un bebé, a dar a luz? Entonces tenían, le hago así, ¿no? Tenían a los bebés y, y lo que pasaba era que les dijo el rey a estas dos parteras, les dijo, fíjate cuando nazca el bebé y si es un varón, lo matas, si es una niña, la dejas que se conserve. Pero estas dos parteras eran mujeres temerosas de Dios. Entonces lo que ellas hacían era que pues dejaban que vivieran los niños. Obviamente tenían más temor a Dios que al faraón, al rey. Sí le tenían temor al rey porque podía pues matarlas a ellas también, pero era más grande el amor que le tenían a Dios. Entonces lo que hacían era, les reclamó el rey y les dijo, ¿por qué no los estás matando? Y ellas decían, las israelitas son tan saludables que cuando ya llegamos a recibir al bebé, ya había nacido, entonces era como no nacían. Entonces, como vio el rey que no estaba funcionando la idea de las parteras, pues le dio la orden a todos sus guerreros que fueran a las casas a buscar a todos los bebés y los mataran y los arrojaran al río, para que no quedara ningún bebé, hombre, varón, vivo. Cuando todo esto estaba sucediendo, fue que nació Moisés y la mamá y el papá de Moisés lo escondieron, pero nada más lo pudieron esconder por 3 meses. ¿Y qué pasó? La mamá empezó a tener temor y dijo, no, pues ¿sabes qué? Le voy a hacer una canasta, le hizo una canasta, usó los mismos materiales, fíjate, que usó Noé cuando hizo la barca, para que tuviera resistencia en el mar, para que no se hundiera. Y ahí puso al bebé, a Moisés, y fue al río Nilo junto con la hermanita mayor de Moisés, y la puso en el río y lo dejó que se fuera. Y la niña, la hermanita de Moisés, pues se fue siguiendo la canasta. Y fue cuando vio que la hija del rey, la hija del faraón, encontró la canasta. Y ella lo vio y yo me imagino que dentro de su corazón ella quería tener un bebé. Entonces cuando lo vio, ella sintió compasión por este bebé y lo tomó y le dijo que se iba a quedar con él. Y en eso la niña, la hermanita mayor de Moisés, gracias a Dios por las hermanas mayores que tenemos, porque siempre tienen cuidado de uno. Ella le dijo, ¿quieres que te consiga una nodriza? Una nodriza eran como las nanas de hoy, pero lo que hacía la nodriza era de que alimentaba al bebé, le daba leche materna para que crecieran. En esa temporada le daban entre los 3 a los 5 años a los bebés, los alimentaban. Entonces, pues la mamá de Moisés lo alimentó y estuvo con él durante esa temporada. Me imagino que durante ese tiempo la mamá le hablaba sobre nuestro Dios, le hablaba de las promesas de nuestro Señor, le daba a Moisés la enseñanza, ¿no?, cristiana. Entonces fue como Moisés fue creciendo. Él fue educado como un egipto, como un guerrero, pero tenía el conocimiento de nuestro Señor, porque eso su mamá se lo alimentó en todo ese tiempo. Cuando él ya fue mayor de edad, fue a donde estaban los esclavos, a donde estaban sus hermanos de sangre, a verlos. Y cuando él se dio cuenta que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los israelitas, él se metió a defenderlo y cuando sucedió eso, Moisés mató al egipto. Entonces Moisés se asustó y lo enterró en la arena y se fue. Y al día siguiente regresó y vio que 2 hebreos estaban discutiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él lo separó y le dijo, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué lo estás golpeando? Y el hebreo le contestó, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Quién te dijo que nos vas a gobernar? ¿O qué? ¿Vas a matarnos como mataste al Egipto? Ahí fue cuando realizó Moisés y dijo, ¿sabes qué? Se dieron cuenta de lo que hice, el faraón se va a dar cuenta y va a mandar matar. Y sí, efectivamente, ya le habían dicho al faraón y fue que lo mandó matar. Entonces, Moisés fue cuando huyó. Moisés huyó y se fue a Madián. Madián, no sé cómo se pronuncia exactamente la ciudad. Aquí nos va a decir, la ciudad se llama Madián, con acento en la A, Madián. Él se fue y vivió cerca del pozo.
En el pozo, en ese tiempo, cuando era el pozo donde salía el agua, pues iban ahí los pastores a alimentar a las ovejas, ¿no? A darles agua, pero también se utilizaba como un punto de reunión para hacer intercambios de mercancía, compra y venta de mercancía. Ahí es donde me imagino como un tipo swap meet aquí en Estados Unidos y un tipo sobre ruedas en México, ¿no? Que ahí se hacía el intercambio de productos. Y ahí fue donde Moisés conoció a Sefora, su futura esposa. Y ahí es donde ya viene toda la historia que la vamos a estar viendo más adelante. Lo que pasa, después de ahí, pues lo llevaron a la casa de la familia de Sefora, se enamoraron y se casaron, y lo vamos a ver los siguientes capítulos que sigue continuando ahí. Lo que llamó mi atención, y me gustaría que tengas tu Biblia abierta siempre que estemos compartiendo, porque es importante que compruebes que lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy compartiendo, está en la palabra. Bueno, vamos ahorita a ver lo que es Éxodo 2, del 23 al 24. Mira lo que dice. Dice así: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate lo que llama mi atención, se acordó. Así fue como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¿Tú puedes creer, Libardo, cómo Dios dice que se acordó de ellos? Quiere decir que si nosotros como seres humanos no tenemos temor de Dios o no clamamos a Él, ¿Dios se olvida de nosotros? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te habla a ti ese pasaje? Pues efectivamente, si lo tomamos desde el punto de vista cristiano nosotros, y por ejemplo, mire, si vemos nosotros en Deuteronomio 32, del 18 al 20, dice lo siguiente, dice, cuando lo tengas todos me dices amén, ¿ah? Sí, 18 al 20, 18 al 20, el Deuteronomio 32, dice, Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y se separó, el Señor se separó de los israelitas, se apartó de su lado luego y le dijo al pueblo, voy a dejarlos solos y verán qué les pasará en verdad. Estos son malos, pues no pueden confiar en ustedes. Prácticamente si venimos un poco eso nosotros a nuestra vida cotidiana, como padre, yo le puedo decir como padre, si uno de los muchachos de mis hijos está haciendo algo malo o quiere hacer algo que no debe, entonces una de las cosas que uno reacciona es, hey, te voy a dejar que lo hagas a ver si en realidad tú me necesitas, a ver si en realidad, para que te des cuenta que tú me necesitas. Efectivamente lo mismo es con el Señor. Si nosotros no le tenemos temor al Señor, si no le tenemos la seriedad nosotros al Señor, que nos guíe en lo que nosotros necesitamos ser guiados, como todos lo sabemos, ¿no? Él es respetuoso y Él nos deja nuestro libre albedrío. Entonces nosotros escogemos el buen camino o no el buen camino. Escogiendo el buen camino, el Señor nos va a guiar y nos va a defender y nos va a proteger de agarrar malos pasos, ¿no? De hacer malos pasos. Por eso es importante que nosotros le demos, nosotros como mayores, le demos la importancia tan grande que es seguir la palabra. Sí. Lamentablemente, si lo vemos de otro punto de vista, lamentablemente le doy mi ejemplo yo crecí en un ambiente diferente y católico, y no por hablar más del catolicismo ni nada por el estilo, pero no le prestamos la suficientemente atención y no fue inculcado por mis padres, por mi familia, al estar tan siguiendo a Dios como debo de. Lamentablemente pasé por cosas que no debía de haber pasado y cuando conocí al Señor, pues ya cambia uno, ¿no? Al cambiar uno, el Señor es grande, el Señor es, yo lo he dicho 100,000 veces, el Señor es muy fiel, el Señor nos guía en lo que mejor
es bueno para nosotros y al mismo tiempo, al hacerlo de esa manera, la gente se da cuenta que uno es diferente. A lo que me voy con ese punto de vista es que si no sigues tú los pasos, bueno, no son unos pasos, si tú no sigues la vida cristiana como se debe seguir, los precios a pagar por las malas decisiones que hacemos nosotros, el precio es altísimo, el precio es grandísimo. Tienes que estar pegado al Señor. Si no estás pegado al Señor, hay muchas variantes que tú vas a ver, que tú vas a ver que son malas, pues que no es bueno, no es conveniente salirse de la palabra si ya conoces al Señor. Una declaración evidente que es clara y muy clara es, estuve leyendo yo muchas estadísticas acerca de personas o familias cristianas, y hay familias cristianas que se ganan, yo voy a ponerle un precio cualquiera, ¿no? Vamos a decir que el papá y la mamá son cristianos, tienen 2, 3 hijos y se ganan $500 a la semana, vamos a decir eso. Y hay familias que no son cristianas, igual son 2 padres, son 3 hijos, se ganan $500 a la semana, pero los cristianos viven mejor. Por una razón u otra decimos, hey, son mejores. No somos mejores. La única diferencia es que el Señor está con nosotros. Al Señor estar con nosotros y nosotros estamos tan pegados a Él, nos dirige de una manera. Porque si lo vemos, si nosotros representamos al Señor, debemos de ser mejor. Al ser mejor, debemos de transmitir esas cosas a nuestros hijos, a nuestras descendencias, a nuestros nietos, a nuestros propios amigos. Eso lo debemos de hacer. Perdón que te interrumpa. Ahí fue donde yo creo que no hicieron mucho énfasis en eso, en la familia de José y la descendencia de José. Exactamente. Porque cómo fue que cuando los convirtieron en esclavos, se olvidaron todos esos años de nuestro Señor. Exactamente. No hubo esa doctrina, ¿no? A ese punto iba yo, porque sin contar el dinero, sin esto, sin lo otro, en realidad una nación se cuenta por lo que sabes, por lo que tienes, por lo que puedes hacer. Es difícil comparar, ¿no? Pero por decirlo, si vamos a comparar donde nosotros vivimos, en San Diego, California, y lo vamos a comparar con una ciudad de África, pues la diferencia es grandísima, right? Es grandísima. Pero si nosotros buscamos ciudades en África que llevan el evangelio, que son pegadas al Señor por una razón u otra, ellos son mejores, ellos avanzan. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene una relación así con masiva, pues. Por ejemplo, nosotros en mi familia, pues gracias a Dios tengo una familia grande. Nosotros somos 8 hijos. No le voy a decir cuántos nietos porque voy a hacer que la pastora se vea vieja. Pero somos los 2 y 8 hijos más nietos. 9 nietos. Prácticamente el Señor tiene una relación con cada uno de nosotros. Y la relación con cada uno de nosotros es diferente. Toda no es igual. Al ser diferente, entonces sobresalimos. Eso enriquece. Nosotros, nuestra familia ha crecido espiritualmente precisamente por lo mismo, porque enriquece nuestras mentes, enriquece nuestras cosas. Y si me devuelvo un poquito a lo que en realidad estamos hablando, que es Éxodo, es redención. El Señor tuvo la redención para nosotros. ¿Qué es redención? Es perdón, es sabiduría para entender a los demás. El Señor tuvo eso y Él sabía que después de que murió José, quedó todo igual al pasar del tiempo, que en realidad 300 años es un montón de tiempo. Ya llegó otro rey, se volvió algo diferente, se movió, todas las circunstancias se movieron diferentes y empezaron a proclamar y a darse cuenta que, ¿sabe que si dejamos que esta gente se agrande más, nos van a destruir? Entonces ya empezó un tema, un drama
entre el rey de sentirse miedoso. Y no nos vamos tan lejos, hasta el propio enemigo ha podido estar contando eso para que mataran gente, güey. ¿Para qué? Para no dejar crecer el pueblo del Señor. Porque entre más seamos, entre más somos más fuertes en la palabra. Así es. Y gracias a Dios por todos estos medios que nos dan. Gracias a Dios, y solamente gracias a Dios por las cosas que hacemos. Gracias a Dios porque un coronavirus, unas alergias, unas enfermedades, cánceres o lo que sea, no nos pueden detener en seguir dando la palabra del Señor, dándole las noticias a todo el mundo de que el Señor sí estuvo aquí, murió por nosotros, nos perdonó los pecados, salimos adelante y aparte nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Y aquí está Él y la expresión es grande. El pueblo de Dios vive mejor. ¿Por algo será que vive mejor? Por algo será así, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos dice, hey, no hagas esto. Hey, muchas veces no nos dice que lo haga o no lo haga, nos dice, hey, esto está mal. Le voy a relatar, la semana pasada salí con mi hijo, con Quique, y nos fuimos nosotros para la Florida a traer unas cosas que se compraron y veníamos en un camión y para arreglar unas cosas allá donde estábamos, le pedí prestado un taladro a un señor que estaba ahí en la bodega y me lo prestó. Y ya terminamos el día de hoy, teníamos que volver el día siguiente y guardamos todo. Y cuando regresamos el día siguiente, terminamos lo que tenemos que hacer, ya nos íbamos a ir y ya me iba a ir yo y me acordé del taladro. Yo le digo una cosa, si hubiera sido yo antes, yo me traigo el taladro. Pero al momento el Espíritu Santo me dijo, hey, eso no es suyo. Entonces te acostumbras a pensar no solamente en ti, te acostumbras a pensar de la gente que lo va a necesitar, las palabras, los impulsos, el testimonio, porque los bienes materiales todos los podemos tener, eso no hay duda en lo más mínimo. Que nosotros hayamos conseguido un poco más que vamos a decir, que mi familia en Colombia, eso no me hace a mí mejor que ellos, eso no los hace a ellos menor que yo, somos exactamente iguales ante los ojos del Señor. Y nosotros lo que debemos de hacer es tener al Señor en nuestras mentes, en nuestras manos, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque eso nos da un verdadero poder. El dinero, las cosas, todo eso no cuenta en realidad. Lo que más cuenta es tener el poder en el Señor. Una nación es verdaderamente poderosa cuando los ciudadanos viven de acuerdo a los principios morales, a los principios espirituales, a las cosas de que nosotros debemos de seguir por medio de la palabra. Así es. Porque la palabra es más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros, como a mi esposa, como a mí, como a mi familia, nos da fe. Y la fe es invencible. La fe no se termina, la fe no nos destruye, la fe no nos acaba. Muchas veces nosotros, todos, incluyéndolo ustedes, nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, oramos, nos arrodillamos. Yo imagino que los israelitas, cuando estaban ellos en la esclavitud, cuando estaban moviendo piedras grandototas, cuando estaban, porque esa fue la manera que el faraón quiso con ellos, no de hacerlos esclavos y tenerlos adentro de una cárcel, de algo así, no. Los pusieron a hacer, edificar cosas para el faraón, me imagino castillos y lo que quieras, ¿no? Y al hacer eso, pues, se cansaban. Al hacer eso era difícil hacerlo, pues por eso era que tenían a los oficiales del faraón pegándoles y tratándolos mal y no dejándolos respirar y estar encima de ellos. Me imagino que los israelitas se sentaban, pensaban en las tardes, se arrodillaban y rogaban al Señor. A lo mejor no todos, pero vamos a decir que uno de tres. Por eso el Señor se acordó de ellos. Por eso el Señor, si nosotros nos vamos para atrás,
y vemos, como estaba hablando la pastora, de Noé. Noé dijo: hey, hermano, Señor, si vas a terminar todo esto, así haya 1, 2 o 3 personas justas. Entonces, esos justos pueden ser por las mismas familias de nosotros. Entonces, esos justos son los que nos hacen hablar a nosotros. ¿Cómo es hablar? Nos hacen arrodillar, nos hacen dar tiempo a la palabra y rogarle al Señor por las necesidades que tenemos. Muchas veces la necesidad no cae a los 3 minutos. La respuesta, la necesidad cae a los 3 minutos, la respuesta no cae al otro día, pero el Señor está trabajando en ella. Si nosotros no oímos o no escuchamos de nuestra petición, es porque el Señor está trabajando en ella. Cuando está trabajando en ella, eso quiere decir que el Señor está trabajando en nosotros, en moldearnos, en hacernos pensar diferente, en hacernos no cometer errores. Y el Señor, desde empezamos a nosotros a estudiar lo de la palabra con Génesis 1, cuando el Señor creó el mundo y todo, y de ahí se devolvió un montón, se vieron un montón de mensajes, de situaciones con la gente, que el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está ahí. Si le clamas. Exacto. Si le pides, Él es un caballero, hay que recordar eso, porque muchas personas allá afuera lo que hacen es, pues ¿dónde está tu Dios? Mira todas estas muertes que están pasando. Sí, pero Él es un caballero, siempre hay que estar listos. En el momento en que tú le pidas al Señor y le clames a Dios, así como lo hizo con los israelitas, lo va a hacer contigo también. Arrodíllate y pídele al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Dios... Es lo que a mí me impresionó, lo que te estaba comentando, como dice aquí, ¿no? Que Dios se acordó de ellos y los escuchó, fíjate, por esos clamores, con ese corazón contristo que ellos tenían. Y es como el Señor nos escucha a nosotros. Una oración que te la aprendes de memoria y la recitas, no va a tener un impacto en nuestro Dios como lo tiene una oración cuando tú pides por un familiar, cuando tú pides por tus hijos, por tu persona, si tienes alguna necesidad física, ¿no? Alguna enfermedad, cuando tú le pides a Dios con ese amor, con ese deseo, con esa fe y seguridad de que Dios te va a escuchar, créeme que va a preparar a alguien para que venga. Si no, Él mismo envía a uno de sus ángeles para que te dé la solución a tu problema, a tu petición. Muchas veces no son problemas las peticiones que tenemos hacia Dios, ¿no? Pero Él va a escuchar tu petición. Él va a utilizar a las personas que tú menos crees para que te ayuden. Eso también es bien importante. Fíjate cómo preparó a Moisés para que cuando creciera con una mentalidad, con un corazón a la imagen de Dios, ¿no? Con un corazón bueno, porque yo me imagino que Moisés era muy bueno, pero como un guerrero, como un Egipto, ¿no? Con esa seguridad. Imagínate la combinación. Eso también hay que aprenderlo nosotros. Ser firmes, ser fuertes, ser íntegros, ser leales y fieles a nuestro Dios, y con la seguridad y la fe y la confianza, la humildad que nos dan los israelitas en ese tiempo, ¿no? Que tenían ellos, lo tenemos ahora nosotros. Es la combinación perfecta para que nuestro Señor se manifieste en nuestra vida. En el versículo 8 del Éxodo también hay unas cosas que estamos hablando, y si lo leen y lo vemos y lo implantamos o lo hacemos en nosotros mismos, nos damos cuenta que las circunstancias cambiantes del mundo ponen a los hombres en pedestales o los derrumban, uno de los dos. Por eso Dios puede usar a los hombres para llevar adelante sus planes. Por nuestra confianza ha de estar puesta en el Señor, no en los hombres. Si nosotros nos aseguramos de darle la misma doctrina que hemos aprendido a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que viene a la iglesia, en realidad nos volvemos personas cristianas, nunca vamos a dejar de ser humanos. O sea que siempre vamos a cometer errores. Entonces, no nos vean a nosotros los cristianos como perfectos, porque nosotros no lo somos. Nosotros no podemos ser perfectos.
El Señor es perfecto. Amén. El Señor nos ayuda a nosotros. Pero si nosotros le depositamos toda la confianza al Señor, toda, y le clamamos al Señor, y nos damos cuenta que sin el Señor no vamos a poder, el Señor nos ayuda, el Señor nos escucha, el Señor nos lleva, Amén. el Señor nos prepara, el Señor nos guía. Sí, ¿no? Y aparte vemos que es mucho más fácil llevar la carga, ¿no, Rigo? Porque, por ejemplo, ahora que ya tenemos unas semanas que empezamos, porque antes oraba él a su lado y yo oraba lo mío, ¿no? Pero ahora que tenemos ese conjunto de orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra descendencia, tenemos un cuaderno donde apuntamos todo lo que le pedimos al Señor por nuestros hijos, todo lo que pedimos por nuestros nietos, todo lo que pedimos por nuestras nueras y por nuestros yernos. Entonces pedimos por todos ellos y vemos que antes era preocupante, ¿no? Ay, pues es que la niña o el niño, y nos preocupábamos, pero ahora tenemos la confianza de que estamos haciendo nuestra parte como padres, como abuelos, para que nuestra familia siga adelante en el Evangelio. Y nuestra lucha, como dice bien la palabra, no es contra ir y reclamarles y decirles, es espiritual, ¿no? Esto es en el espíritu, cómo nos unimos en las mañanas para orar por ellos, declarar sobre sus vidas. Y es lo que les pedimos a ustedes también, les sugerimos que empieces a unirte a tu compañera de oración, a tu esposo, a tu esposa, a un compañero de trabajo. Únete en oración por las peticiones de uno y del otro y el Señor te va a escuchar. Si has cometido un error, pídele perdón. Esa es la gran ventaja que tenemos con nuestro Dios. Sí, exactamente. Y Dios es un... precisamente nuestro apóstol de la gran cosecha, el otro día estaba yo oyendo una predica de él y él también mencionaba, decía que qué bueno es tener un padre como el Señor, qué bueno es tener un padre que se preocupe por uno, qué bueno es tener un padre que nomás levantas la mano y te puede ayudar en algo, no necesariamente con dinero, pero con un consejo, con una palabra o con cualquier cosa que uno pueda ayudar, eso es magnífico. ¿Y quién más que nosotros tenemos un Padre así? Amén. Y si tú tienes a Cristo, que es tu único Señor y Salvador, mira, no te va a faltar nada. No te va a faltar comida, ni cosas, ni nada, no te falta nada. De eso estoy seguro. Y ¿sabe qué es una de las cosas más bonitas que, por ejemplo, como está mencionando Lorena, mi esposa, es de que cuando tú le ruegas al Señor, cuando tú le clamas al Señor, cuando tú hablas con el Señor te escucha. Cuando el Señor te escucha, tú dejas de ser esclavo. Tú dejas de ser esclavo del dinero, dejas de ser esclavo de la televisión, tú dejas de ser esclavo de las cosas materiales, de los vicios, tú dejas de ser esclavo de las preocupaciones, del trabajo también. Del trabajo. Bueno, mi señora está más despreocupada del trabajo que yo, pero no dejas de ser esclavo de muchas cosas. Yo antes me levantaba temprano, salía, me arreglaba, que no necesito mucho arreglo, pero yo me arreglaba y yo me iba al trabajo y Lorena me decía, hey, vamos a orar. Le decía, sí, lo hacemos cuando yo regrese. Pero yo cuando regresaba en la noche, yo regresaba en las tardes o en la noche, muchas veces, muchas diferentes horas, muchas veces regresaba a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, 1 de la noche, entonces ya hoy no orábamos. Entonces me quedé pensando, bueno, pero si nosotros lo podemos hacer a cualquier hora, ¿por qué tiene que ser en la mañana? Entonces lo que optamos por hacer es de que el primero que se despierte tiene que empezar a orar. Y lo hacemos. Y cuando nos damos cuenta, oramos 15 minutos, 20 minutos, 3 minutos, pero le decimos a Dios, gracias por tenernos, gracias por darnos, gracias por mis hijos, gracias por todo. Y le pedimos al Señor, como todo ser humano, lo único que hacemos es pedir. No, y también le damos gracias por la congregación, con todas las todo. peticiones que tienen a nuestros hijos espirituales también. Oramos por ustedes, créanme que lo oramos y están en nuestro librito también. Todos debemos de estar en el libro y con nosotros
estar en el libro de la vida, de ser cristianos con el Señor, tenemos una ventaja grandísima adelante. Tenemos una ventaja grandísima, por eso nos debemos de asegurar, y vuelvo y lo repito, ya lo he hecho como 3 veces, debemos nosotros de hablar con nuestros hijos, debemos nosotros de inculcarle la importancia de la palabra a nuestros hijos. Y más ahorita que no están chiquitos, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque es mucho más fácil. Ya, porque los hijos le dicen a mis nietos y mis nietos le van a decir a los hijos de mis nietos. Y cuando nos demos cuenta han pasado 300 años como le pasó a los israelitas y no tienen que ser esclavos. Amén. De absolutamente nada. Así. Amén. Con esto vamos a terminar. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Sí. Pero como no somos esclavos del tiempo, por eso seguimos hablando. Sí. Solamente no te olvides que tú no eres esclavo. No te olvides que tú no estás solo. No te olvides de que tú tienes un tesoro grandísimo. No te olvides de que el Señor está contigo. No te olvides de que puedes clamar a Él y Él te escucha. Amén. ¿Ok? Entonces, si tú, antes de despedirme, yo quisiera también al mismo tiempo que las personas que estamos aquí, que damos la palabra, que platicamos un poco de lo que el Señor tiene para nosotros, a dar el plan de salvación, porque si hay mucha gente allá afuera que no tiene el plan de salvación, y el plan de salvación es fácil, es algo súper sencillo, es algo que lo único que tienes es que repetir unas palabras, pedirle al Señor y saber que el Señor estuvo en la tierra, murió por ti, murió por tus pecados y mis pecados, que el Señor está aquí con nosotros, y abrirle tu corazón y decirle que Él es tu único Señor y Salvador, que entra a tu corazón, que te deje el Espíritu Santo adentro de tu corazón para que seas salvo. Solo asegúrate de decir esas palabras. Si has dicho esas palabras, mira, eres una criatura nueva, eres nuevo y tienes que seguir la palabra. Digo tienes porque no debes, en realidad uno tiene que hacerlo. Al tener que hacerlo es mucho más fácil. Y nos despedimos por el día de hoy. Por favor, contáctense con nosotros. Por favor, díganos qué hacemos mal, qué hacemos bien, porque nosotros no lo tomamos como una crítica, lo tomamos como una enseñanza para nosotros mismos, para poder mejorar en lo que hacemos, para poder seguir adelante en lo que hacemos. Amén. Y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7 de la noche. Así. Vamos a estar aquí. Como se dieron cuenta, cambiamos un poquito la manera de hacerlo, porque mi Señor le pide mucho al Señor que nos dé cosas nuevas para dar el evangelio más fácil, para salir allá más fácil, para tener mejores maneras de hablar de la palabra. Entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga, Dios los tenga en mente y no dejen de contactarnos. Gracias. Gracias.